Reconstrucción, empleo y solidaridad, la visión de Fedecámaras para la Venezuela que sigue. La doctora Tiziana Polecel, vicepresidente de Fedecámaras, nos acompaña para compartir con nosotros lo que será el destino económico de nuestro país post-terremoto. Doctora, bienvenida. ¿Cómo lograr la estabilidad necesaria para atraer inversiones a nuestro país post-terremoto? Muy buenos días, gracias por la invitación. Realmente hay mucho por hacer, mucho trabajo, pero yo creo que en este momento quizás hay dos palabras que yo enfocaría. La primera es la determinación de exactamente qué necesitamos, y para eso estamos trabajando desde Fedecámaras en un censo, en un estudio que nos diga exactamente cuáles son las necesidades en este momento. Y la segunda palabra clave yo diría que sería coordinación. Es importantísimo que las instituciones como nuestra, el Estado, el gobierno por supuesto, todas las instituciones y todos los países que nos han ofrecido ayuda, logremos una coordinación. Ahora, doctora, ¿cómo Fedecámaras está desarrollando esta coordinación? Porque no es un secreto que hay una avalancha de ayuda humanitaria a nuestro país, económica y de todo tipo. ¿Cómo hacer para que esos recursos que están llegando a nuestro país realmente se inviertan en la población y no se desvíen? Bueno, es que justamente para eso el censo es tan importante, ¿no? Ese inventario de todo lo que tenemos que hacer, de todo lo que tenemos que abordar, es muy importante. Por ejemplo, que se considere lo que es La Guaira. La Guaira como una ubicación geográfica fundamental, sin duda fue la más afectada como región, como zona, y allí tenemos nosotros que pensar, justamente ese censo es lo que nos va a determinar, primero, las áreas en que definitivamente hay que ser muchísimo más cuidadoso a la hora de construir, pero sin olvidar que esa es una región que no solamente es, digamos, la válvula de escape de los caraqueños, sino también se había convertido en una ciudad dormitorio donde muchas personas habían conseguido la posibilidad de tener una mejor vivienda relativamente cerca de Caracas. Y finalmente, no olvidemos que allí reposa el puerto más importante y el aeropuerto más importante del Así país. es, así es. Y toda esa combinación de elementos, por supuesto que tienen que ver con infraestructura, con logística, con turismo, nos obliga a trabajar, por ejemplo, La Guaira con extremo cuidado y pensando justamente que es una región que tiene su arraigo, que no podemos a la ligera, por ejemplo, decir no se construye más en La Guaira. Eso no es exactamente así. Creo que hemos tenido visitantes internacionales, concretamente de Japón, que nos han dicho que justamente Japón es el mejor ejemplo. Tiene un suelo complejo y un nivel sísmico elevado, y sin embargo construyen y, por supuesto, con una resistencia importante. No olvidemos que lo que pasó en Venezuela es algo inédito. Fueron 2 sismos ahí. Todavía se está estudiando el fenómeno como tal, porque realmente fue un fenómeno que impactó considerablemente. Por otro lado, no es solamente La Guaira, también hay estados afectados como Aragua, como Yaracuy, como Falcón, que tienen su afectación también en el turismo, también en otras regiones. Entonces, por eso el censo es muy importante, porque el censo nos va a determinar dónde están esas prioridades y cómo podemos hacer mejor esa coordinación. Efectivamente hay dificultades, yo no voy a decir que no, ahí tenemos nosotros una situación quizás un poco compleja, porque además esta tragedia nos sorprende a nosotros en momentos en que también teníamos otro tipo de problemas. Eso es una realidad. Yo creo que esconderla no sería nada sensato, Correcto. pero va a depender de nosotros justamente cómo abordar esto, y desde Fedecámaras vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para lograr esa coordinación, que no haya duplicidad de efectos, porque, por ejemplo, digamos, me gustaría comentar, una de los casos que nosotros hemos estudiado es el terremoto de Haití. Y en el caso de Haití, lo que ocurrió fue que mucha ayuda internacional llegó de manera un poco indiscriminada.
Y mucha de la ayuda humanitaria, mucha de la ayuda que llegó a Haití eran de productos, por ejemplo, que se fabricaban en Haití. Y lo que no había destruido el terremoto lo terminó de destruir esa ayuda indiscriminada, porque esas empresas quebraron, porque llegaron esos productos y esas empresas quebraron. Entonces, ahí ese es el punto en el que nosotros en Fede Cámaras queremos enfocarnos, que las ayudas sean justamente en cosas que no tenemos, que las ayudas, pero que las cosas que sí podemos producir en el país, la ayuda venga a través de financiamiento, de incentivos, de recursos, porque nosotros sí tenemos una capacidad de producción y de alguna manera las zonas donde están concentradas las industrias de Venezuela fueron las menos afectadas por el terremoto. Entonces son industrias que están activas, que tienen capacidad ociosa y la idea es que justamente se utilicen en pro de esa reconstrucción. Fede Cámaras es el gremio más importante en cuanto a la empresa privada venezolana. ¿Cuáles son los planes con Colombia y cómo ha sido este intercambio comercial? Bueno, en realidad lo estamos de alguna manera retomando. No olvidemos que el intercambio con Colombia de alguna manera dependía mucho de la frontera, de ese tránsito terrestre que estuvo restringido durante muchísimo tiempo y eso no hizo fácil esa relación que era muy dinámica. Esa era una frontera muy, muy dinámica y evidentemente, pues una vez que se abrió, estamos retomando con mucha más fluidez esas relaciones con Colombia. Aquí yo diría que la palabra clave es complementariedad. Tenemos que buscar esos elementos en donde ambos países resulten ganadores, ambos países resulten beneficiados de esa relación comercial. Nosotros recibíamos de Colombia ciertos insumos, cierta materia prima que es muy importante para nuestra producción nacional, pero también exportábamos productos hacia Colombia. La aspiración es que eso se incremente de manera de que se nivele la balanza y podamos llevar adelante esas relaciones. Tenemos un intercambio muy interesante entre la Cámara Colombo-Venezolana y la Cámara Venezolana-Colombiana, que son las dos cámaras que de alguna manera llevan adelante esta relación comercial. También es muy activa nuestra Cámara de Comercio del Táchira, que lleva adelante también gran parte de este intercambio. Hay muchos planes, definitivamente tenemos que buscar esos elementos que complementen esa relación de aquello que la oferta exportable venezolana se nivele con las importaciones de Colombia y en eso estamos trabajando ambos países y tenemos mucha esperanza de que logremos no solamente nivelar esa balanza, sino que además podamos restablecer ese flujo que fue tan importante durante muchísimos años en Venezuela. ¿Cómo están las conversaciones con los bancos? He escuchado que han habido algunos cambios, se ha empezado a reactivar el crédito. El crédito de alguna manera se ha reactivado, pero no se ha masificado. Y cuando no se masifica el crédito, pues todavía es incompleto, por decirlo de alguna manera. El crédito para que reactive la economía tiene que ser el crédito de grandes empresas, tiene que haber crédito al consumo. Allí todavía vemos algunas iniciativas privadas que dan algún tipo de crédito, pero eso no es suficiente. La banca requiere que se le libere el encaje, que pueda realmente poder aumentar el crédito y para eso es importante que se libere el encaje y es una de las cosas que estamos solicitando. Ojalá de verdad que se logre, es de gran importancia para nuestro país, para reactivarnos y sobre todo para salir de los escombros, que todo ya veníamos con un gran problema económico. Yo no sé si ustedes tienen porcentaje de las empresas, como ustedes son el gremio que engloba todas las principales de lo que es la empresa privada del país, ¿cuántas venían en rojo antes del terremoto? No, bueno, esas cifras no disponemos de esas cifras porque evidentemente, bueno, las empresas a veces son bastante recelosas en darte esa información, pero sí, de alguna manera,
recabando de manera informal, no metodológicamente de manera correcta la información, es una realidad que muchas de las empresas no tienen en este momento rentabilidad. Siguen abiertas por varias razones. La primera de ellas, su concepción de la responsabilidad social. Una empresa incluso que no tiene beneficios se mantiene abierta porque tiene trabajadores, porque tiene personas que dependen de esos empleos y porque además los empresarios por naturaleza somos optimistas y creemos que esta situación va a cambiar. Y a veces, bueno, tú no cierras una empresa porque tienes un valor de marca, porque tienes otros elementos que tú quieres preservar. Y esa es la situación de muchísimas empresas venezolanas, que en este momento quizás no tanto como en rojo, pero no tienen rentabilidad, porque justamente para ser rentables requerirían crédito, requerirían activación de la economía, cosa que ya veníamos de alguna manera represados en eso. Doctora Tiziana Polesel, vicepresidenta de Fedecámara, fue presidenta en alguna oportunidad, no la dejan ir, ahora está como vicepresidenta. Gracias por haber estado con nosotros. ¿Quiere dejarnos un mensaje final desde la empresa privada de nuestro país? Bueno, en Venezuela estamos un poco acostumbrados a los problemas. Tiene una dimensión humana mucho más triste, por así decirlo. Como país todavía nos sentimos en duelo. Eso hay que decirlo. Pero de alguna manera tenemos que pensar en aquellos que han perdido su casa, que han perdido todas sus propiedades, que han perdido incluso hasta su vehículo, porque no olvidemos que esto ocurre un día feriado, que la gente estaba en su casa. Pues. Y la tragedia tiene una dimensión, primero las pérdidas humanas que definitivamente son muy dolorosas, pero luego hay que también abordar ese luto de quien perdió todo. Nosotros hemos demostrado, y yo me quedo definitivamente con lo que vi durante esos días, que fue un sentido de la solidaridad del venezolano gigantesca. Gente que incluso tenía problemas económicos y no tuvo reparo en preparar 50, 100 arepas para poderle dar a los rescatistas. Ese espíritu de colaboración nos va a llevar adelante. Ese espíritu de colaboración, yo estoy absolutamente segura de que va a ser el elemento más importante para que nosotros podamos reconstruirnos. Así es. Muchísimas gracias, doctora Tiziana Polesel, vicepresidenta de Fedecámara. Gracias a ustedes. Buenos días.